Emisoras UCR. Interferencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por sintonizar radioemisoras de la UCR y bueno, por seguirnos a través de nuestras 3 frecuencias o también por nuestras redes sociales, ya sea desde su casa, automóvil o donde sea que nos escuche esta noche. Son las 6:04, nos disculpan, tuvimos unos problemas técnicos y no pudimos iniciar como todas las noches a las 6 en punto, pero bueno, acá estamos y hoy en otra edición de Interferencia. Viernes 2 de diciembre, ya como comentábamos el día de ayer, llegó diciembre, llegaron también las tardes navideñas. Mi nombre es María Laura Molina Cordero y esta noche me acompaña Daniel Ortuño Fajardo. Buenas noches, Daniel. ¿Qué tal lo va tratando diciembre? Y también tengo una pregunta para usted, a ver cómo ha ido entrenando con el mes. ¿Ya se comió el primer tamal? Uy, María Laura, bueno, buenas noches a todas las personas que nos sintonizan. Y eso del primer tamal, tengo que admitir que lo probé en noviembre. Más bien me adelanté un par de semanas, no pude aguantar, pero así vamos. Y tal vez que sepan que en nuestro bloque informativo tendremos una sección de doble check y además un repaso de las principales noticias de hoy, como es costumbre. Y también más adelante tendremos en la entrevista de fondo una conversación sobre la serie audiovisual llamada Desviades, que busca reconocer la diversidad entre mujeres, sus vivencias y metas alcanzadas en armonía con su orientación sexual. Así es, Daniel. Bueno, entonces les invitamos a que nos acompañe y que se quede con nosotras esta próxima hora. Recuerdo que estamos en vivo en nuestras 3 frecuencias, 96.7 FM, 101.9 FM y en la 870 AM. También puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, donde salimos como Interferencia CR, y bueno, nuestra recién abierta cuenta de TikTok, donde también nos encuentra como Interferencia CR. También, si prefiere la plataforma YouTube, ahí nos puede encontrar en Radioemisoras UCR. Entonces también ahí en redes sociales nos puede dejar su pregunta, comentario y estaremos leyéndolos por acá. Ya volvemos en segundos. Investigamos, interpretamos y contamos historias. Visítenos en radios.ucr.ac.cr. Iniciamos nuestro bloque informativo haciendo contacto con nuestro colega David Bolaños, editor de la plataforma de verificación de información DoubleCheck. Hola David, ¿cómo va todo? Le hago la misma pregunta, que nos cuente si ya se comió su primer tamal de diciembre y de paso también nos cuenta las verificaciones de esta semana que nos trae DoubleCheck. Ya compré el rompope, eso es lo que cuenta. Esta semana les traemos una afirmación que termina siendo cierta. Es una afirmación que es cierta, es una afirmación de Casa Presidencial, específicamente sobre un proyecto que ha estado en las noticias y en discusión específicamente en Guanacaste. Se trata de un cambio que Casa Presidencial anunció sobre el programa de abastecimiento de agua para la cuenca media del río Tempisque y comunidades costeras, PACUME. Este proyecto es un megaproyecto de más de 450 millones de dólares, el cual prevé abastecer de agua a Guanacaste para riego y también para consumo humano. Casa Presidencial anunció a mediados de noviembre, cuando don Rodrigo Chávez hizo una gira por esa provincia, que Pacume ahora incorpora como componente por primera vez el suministro de agua potable. Hubo críticas en redes sociales, incluso también el medio digital CR Hoy cuestionó que Pacume, desde su definición, consideraba el abastecimiento de agua para consumo humano, no solamente para riego y para uso agropecuario. Y es cierto, desde un inicio, el proyecto PACUME, cuando se negoció y se definió, principalmente durante la administración de Carlos Alvarado, tenía el componente de consumo humano. Pero en ese momento lo que había era básicamente previstas. La prevista de que el proyecto se iba a hacer con 4 puntos de entrega del agua cruda que proviene del embalse que se va a hacer para ese proyecto, para que el AIA, Acueductos y Alcantarillados, estableciera las plantas de potabilización y abastecimiento. Pero incluso desde el 2019, la Dirección de Aguas reconocía que, a pesar de que estaban esas previstas, esos puntos de entrega del agua cruda, no había proyectos concretos
para precisamente potabilizar y distribuir el agua. El AIA no tenía ese tipo de diseños ni un presupuesto específico para ese proyecto específico de consumo humano. En total, Pacume tiene la previsión de abastecer con 2 metros cúbicos de agua por segundo para consumo humano, pero bueno, no había un proyecto específico, no había un presupuesto específico para que se articulara esa potabilización. Ahora lo que está haciendo el gobierno es incluir en el presupuesto de Pacume, que son, de nuevo, 450 millones de dólares, incluir el tema de las plantas para la potabilización de agua. Ahora eso forma parte del presupuesto y pudimos conversar precisamente con el Senara, es decir, con una de las instituciones que están más involucradas con el proyecto Pacume. Y en Senara pues nos explicaron que precisamente, bueno, ahora tienen la previsión de que toda la infraestructura para la potabilización de agua va a costar unos 150 millones de dólares, que eso obviamente es un cambio significativo en la distribución del préstamo con el cual se va a financiar el proyecto Pacume, que principalmente un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE, pero que bueno, lo van a intentar compensar haciendo alianzas público-privadas con el sector agropecuario para la construcción de los canales de riego para uso agropecuario. Entonces, en este caso, la administración de don Rodrigo Chávez, en este anuncio que hizo después de la gira a Guanacaste, tiene razón. Hay un cambio específicamente en el proyecto Pacume para que ahora sí ese presupuesto incluya el diseño y la construcción de toda la infraestructura para potabilizar y distribuir el agua de consumo humano. Antes había sí una definición y una previsión de que el proyecto iba a incluir el tema de consumo humano de agua potable, pero lo que había era previstas de entregar el agua en 4 puntos específicos de la provincia, pero a partir de allí no había infraestructura planeada o un proyecto concreto sobre la potabilización de agua. Este chequeo lo hicimos junto con La Voz de Guanacaste, el medio regional guanacasteco, con el cual, bueno, hicimos las consultas a Senara, al Banco Centroamericano de Integración Económica, a la IA también, para poder entender un poco cuáles eran esos cambios que hizo la administración de Rodrigo Chávez al proyecto Pacume. De nuevo, uno de los proyectos de infraestructura más grandes que ha visto el país, que aún no ha comenzado su construcción, la cual requerirá un embalse gigantesco en el río Piedras, pero que ahora sí incluye dentro de su presupuesto el diseño y la construcción de plantas, toda la infraestructura necesaria para la potabilización del agua. David, como siempre, ¿qué tal si nos recuerda dónde podemos encontrar esta información? Se cortó un poquito, pero me lo entendí. Sí, pueden hallarla en doublecheck.cr y también pueden hallarla en vozdeguanacaste.com, porque este es un chequeo que hicimos en colaboración con ese medio regional, entonces también lo pueden hallar en esa plataforma. Muchas gracias a David Bolaños, editor de la plataforma de verificación de información Doble Check. Nosotros en segundos seguimos con más noticias. Interferencia. Investigamos, interpretamos y contamos historias. Visítenos en radios.ucr.ac.cr. Son las 6:12 minutos. Vamos a hacer un repaso por algunas de las principales informaciones del día. La Caja Costarricense del Seguro Social aclaró algunas dudas que han surgido luego de la aprobación del reglamento que establece las condiciones para que patronos y trabajadores independientes puedan solicitar la condonación de los recargos, multas e intereses de deudas que mantengan con la institución de salud. Este reglamento surge tras la aprobación de la Ley de Autorización de Condonación para la Formalización y Recaudación de las Cargas Sociales.
Según las autoridades de salud, el reglamento será publicado la próxima semana en el diario oficial La Gaceta y a partir de esa fecha, patronos y trabajadores independientes tendrán hasta un año para solicitar la condonación de los intereses adquiridos en las deudas que mantengan con la institución. Así es, Daniel, una de las dudas que aclararon las autoridades es que esta solicitud la puede hacer cualquier persona sin necesidad de requerir asesoría legal. El trámite es administrativo y consiste en llenar un formulario que estará disponible en la página web de la Caja. Las personas que tengan firma digital podrán enviar el documento vía correo electrónico, pero aquellos que no cuenten con la firma digital podrán entregar el documento en las plataformas financieras de las 74 sucursales de la institución en todo el país. La institución aclaró que la condonación solamente se aplicará a interés, pero la deuda principal deberá ser cancelada tras un acuerdo de pago que realicen tanto los patronos como trabajadores independientes. Tras la consulta hecha al reglamento de la Caja, Tras esta consulta, el reglamento de la Caja amplió el plazo para la cancelación de los acuerdos de pago de 48 a 60 meses. Y es que, María Laura, la institución permitirá que patronos y trabajadores que ya hayan suscrito acuerdos de pago previos a la vigencia del reglamento puedan solicitar también una readecuación del plazo para realizar ese pago. Pero además, como parte del convenio de pago a los trabajadores independientes, ya no se les pedirá abonar un porcentaje del monto principal adeudado. Los patronos sí deben hacer un abono inicial de la deuda principal. La institución plantea que 3 meses después de publicado el reglamento en la Gaceta, empezará a regir un plazo de un año para presentar las solicitudes. Pero, ¿qué pasa si en la actualidad alguna persona o patrono tiene una deuda con la Caja y no quiere esperar a que se cumplan los 3 meses que establece el reglamento? Vamos a escuchar lo que explicó María Laura, el gerente financiero de la Caja, Gustavo Picado. La aplicación efectiva de la condonación de intereses, recargos y multas será a partir del tercer mes en el tercer mes después de que entre el reglamento de vigencia. O sea, si entra, por ejemplo, el 7 de diciembre, tendremos que ser enero, febrero, el 7 de marzo ya tendremos la aplicación efectiva de la condonación a nivel del sistema. ¿Qué puede hacer un patrón o un trabajador independiente para ponerse al día ahora? Es venga y suscriba un convenio de pago para trabajadores independientes sin desembolso inicial, sin pago inicial y sin gastos de formalización. Ahí se pone al día. Pero en ese momento todavía va a tener los intereses, recargos y multas porque todavía no se le puede aplicar la condonación. Cuando lleguemos al tercer mes, a ese convenio de pago se le van a quitar esos conceptos y se le va a recalcular una cuota nueva para que siga pagando ya ahora sí con la condonación ejecutada. Según los datos brindados por la Caja, en este momento hay 103,000 patronos inscritos en la Caja que mantienen una deuda cercana a los 580,000 millones de colones, de los cuales 171,000 millones representan intereses por morosidad, mientras que 230,000 personas trabajadoras independientes le deben a la Caja 518,000 millones de colones. De ese momento, 94,000 millones son de intereses. La expectativa de la Caja es que cerca del 10% tanto de trabajadores independientes como de patronos se acerquen a solicitar esta condonación establecida por la ley. Vamos a escuchar lo que Joseph Ugalde, quien es representante de la organización Borrón y Cuenta Nueva. Este grupo de ciudadanos planteó recomendaciones para el reglamento y Ugalde indica cómo se beneficiarán los trabajadores gracias a esta medida. De esto le devuelve el acceso a la salud a cientos de costarricenses que al ser morosos no podían ir a la Caja, salvo al sistema de facturación cuando entran por sistema de emergencias. Y ese es el problema principal que tienen las personas cuando son morosas, la facturación por servicios médicos. Y la otra gran parte del problema es que la ley 74 te deja sin empleo si sos moroso ante la Caja de Seguro Social. Desde su concesión, desde su patente, entonces era una gran problemática que teníamos actualmente. Más información, estamos teniendo unos problemas técnicos, me indican que por Facebook no se está escuchando bien, pero bueno, ya estamos intentando resolverlo. ¿Qué pasa si una persona pide la anulación de intereses pero no paga la deuda principal? Bueno, según la gerencia financiera de la Caja, si una persona deja de cumplir con el acuerdo de pago durante al menos 3 meses, perderá el beneficio de condonación de los intereses y deberá pagarlos. Esta ley aprobada también contempla que los patronos puedan solicitar la condonación del pago de intereses a deudas que mantengan con el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares FODESAF. En otras noticias, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, aseguró que si bien los datos a octubre son preliminares, la estrategia de consolidación fiscal del gobierno da buenos resultados
Y es que este año el país podría cumplir con las metas fiscales pactadas con el Fondo Monetario Internacional y alcanzar un superávit que supera incluso el 2% del Producto Interno Bruto. Así lo aseguró el jerarca de Hacienda al presentar las cifras fiscales a octubre del 2022 en un comunicado de prensa este viernes, donde además detalla que el gobierno central mantiene la disciplina fiscal y alcanzó un superávit, como lo mencionábamos anteriormente, en este caso de 1.020.000 millones de colones, lo que equivale al 2% del Producto Interno Bruto. Además, las cifras registran la mayor recaudación en 17 años por un total de 13,4% del PIB, 5.999 millones, 0.8 puntos porcentuales más del PIB respecto al 2021, cuando alcanzó el 12,6%. Para octubre del 2022 se registró la mayor recaudación de ingresos de los últimos 17 años como porcentaje del PIB y en millones de colones. Los ingresos totales se ubicaron en el 13,4% del PIB y, como mencionábamos antes, en este caso 0,8 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del 2021, cuando alcanzó el 12,6% del PIB. Acosta resalta que los principales retos del país son el cumplimiento de las metas fiscales, hacer frente al vencimiento de la deuda de los años siguientes, los recursos públicos dirigidos al pago de intereses y la concentración de los vencimientos en el periodo 2023-2027 por el pago de 50% de ellos, lo que calificó como un desafío para las finanzas públicas. El ministro de Hacienda resaltó además que la aprobación por parte de la Asamblea de los llamados eurobonos o títulos valores por $5.000 millones en mercados internacionales es una señal en la dirección correcta, pero advirtió que la tarea no concluye aún. El comunicado del ministerio también anuncia la convocatoria de 2 proyectos de ley para que puedan ser discutidos en la corriente legislativa. Lo que buscan, María Laura, estos proyectos es que agilizar el proceso de emisión de deuda en mercados internacionales, y el segundo tiene como principal objetivo mejorar la gestión de la deuda pública y así crear una oficina de gestión de deuda pública. El Ministerio de Hacienda acaba por aclarar que a causa de los ciberataques sufridos por la institución y otros del Estado se crearon los rubros temporales denominados otros ingresos tributarios diversos internos y otros ingresos tributarios diversos de aduanas para reflejar aquellos ingresos por los cuales o por lo general recaudados de cuentas corrientes institucionales. Continuamos con más noticias a las 6:21, y es que el ministro de Ciencia, Innovación y Tecnología, el MICIT, considera que el informe de la Contraloría General de la República analizó que el decreto ejecutivo donde se declaró la emergencia nacional de los ciberataques en contra de las instituciones públicas es omiso y contiene información errónea. El órgano Contralor en un reciente informe señaló brechas en la ciberseguridad de las instituciones públicas y calificó de precipitado el decreto ejecutivo que se firmó el pasado 8 de mayo. El MICIT además considera que el informe de la Contraloría omite durante el periodo de 3 meses consultado. El Ministerio ha tenido acercamientos con el Servicio Civil para la creación de perfiles especializados en materia de ciberseguridad y el proceso de capacitación a más de 1.000 informáticos de instituciones públicas. Además, la aclaración mencionó que el informe tampoco incluyó la cooperación con la Unión Europea y con la Organización de Estados Americanos, que operó un estudio de vulnerabilidades a más de 17 entidades estatales de servicios críticos en cumplimiento con las buenas prácticas del National Institute of Standards and Technology. El informe de Contraloría hizo referencia a irregularidades en la atención a la emergencia declarada vía decreto desde Presidencia. También señaló la ausencia de representantes de la Comisión Nacional de Emergencias en las reuniones de la Sala de Análisis de la Situación Nacional, encargada de reunir a instituciones para decidir sobre el manejo de emergencia y medir sus avances. A pesar de que la Contraloría General de la República calificó de precipitada la declaratoria de emergencia, el ministro del MICIT, Carlos Enrique Alvarado Briceño, defendió la medida y adujo que a que por el decreto es que la administración se convirtió en la primera en priorizar la atención a la ciberseguridad en las instituciones del Estado. Continuamos con más información y, bueno, en otros temas, ¿me ayudas, Daniela, ahí que mi guión está desactualizado, por favor? Es que muchas carreras por los problemas técnicos más bien. Por su parte, Alejandro Picado Duarte, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, afirmó que la comisión ha avanzado para aprobar planes de inversión en instituciones afectadas por los ciberataques y que se dedica a fortalecer las capacidades de estas para atender situaciones similares, manejar la información y obtener herramientas adecuadas.
Después de haber recibido el informe el pasado 14 de noviembre, según el MISID y la Comisión Nacional de Emergencias, desde el 16 de noviembre se encuentra un equipo de 12 personas cubriendo la situación de la emergencia las 24 horas del día. En otros temas, el diputado Antonio Ortega Gutiérrez anunció el pasado jueves que el Frente Amplio presentó un proyecto de ley para la flexibilización de mecanismos para la negociación del pago de las deudas adquiridas por pymes turísticas. Ortega afirmó que el objetivo de la propuesta de la legislación es buscar desarrollo y reactivación económica, así como incentivar el turismo rural, comunitario y familiar a nivel de pequeñas y medianas empresas, justo para hacer frente a la temporada cero que afectó a las y los empresarios turísticos durante la pandemia. A continuación, escuchamos la explicación del diputado Frente Amplista. Este proyecto busca brindar mayores mecanismos de negociación de pago a las MIPYMES turísticas para aliviar las deudas que al día de hoy tienen. Busca crear condiciones para que los bancos estatales asuman un rol de apoyo en la recuperación y fortalecimiento de estas, y también pretende conservar ese encadenamiento turístico del país tan importante y que es garante de sustento para cientos de miles de familias. Establece también posibilidades de pago para que estas empresas, según su deuda y su capacidad de pago, bajo el entendido que no todas sufren las mismas afectaciones. La autorización es porque durante 5 años los bancos realicen estudios sobre la viabilidad futura de las empresas y el establecimiento de mecanismos de negociación de pago de las MIPYMES turísticas para garantizar su supervivencia. ¿Cuáles facilidades crediticias son las que se autorizarían con este proyecto de ley? Arreglo de pago, pago global, negociación de pago, plan de pago, promesa de pago documentada y refinanciamiento de la deuda. Principales medidas de la propuesta del Frente Amplio es la de garantizar los estudios de pago que se basen en la sostenibilidad a largo plazo de las MIPYMES. El legislador Antonio Ortega informó que la situación vivida en los pueblos y en las comunidades ante la temporada cero tuvo un impacto significativo, y dentro de las problemáticas que estas visibilizan se encuentra la dificultad para acceder a la cancelación de pagos y deudas adquiridas. Antes de la pandemia, el sector turismo llegó a representar 5% del Producto Interno Bruto. No obstante, por la afectación durante la pandemia, el Programa del Estado de la Nación destacó que entre los principales impactos de este fenómeno se registró la caída de ingresos de personas extranjeras al país, que pasó de poco más de 3 millones en 2019 a apenas superar el millón de visitas en el 2020. Además, la producción en los servicios de alimentación y hospedaje se contrajo en un 45%. El diputado manifestó que ante este panorama se requieren de políticas dedicadas al turismo con un enfoque territorial. Cerramos este bloque de noticias con información internacional. Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China alcanzaron un nuevo punto de tensión tras las declaraciones del secretario estadounidense Antony Blinken, donde criticó las medidas adoptadas por Beijing para afrontar la pandemia y las protestas suscitadas a raíz de las políticas de cero tolerancia empleadas de su inicio. Así es, bueno, con esto cerramos nuestro bloque noticioso. Volvemos a nuestro segmento de entrevista en segundos. Voces en perspectiva. Bueno, como les comentamos al inicio del programa, hoy vamos a conversar sobre la serie de entrevistas Desviades, producida por la Asociación Ciudadana Acceder. Esta serie está compuesta por 6 capítulos donde mujeres narran sus vivencias desde la diversidad sexual. Las pueden encontrar completa en el canal de YouTube de la Asociación Ciudadana Acceder de Costa Rica y en el Instagram, donde están como Acceder CR. Yo no les voy a contar más de esta serie para que sean las invitadas que tengo hoy en cabina, que ya les voy a contar quiénes son, que les cuenten de qué va, ¿verdad?, esta serie y por qué es que se realizó, bajo qué contexto y demás. Entonces, los voy a presentar. Nos acompaña Fernanda Gutiérrez, coordinadora del equipo de investigación y datos de Acceder y que también fue parte del equipo productor de Desviados. Bienvenida, Fernanda, ¿qué tal? Hola, María Laura, buenas noches. Muchas gracias por traernos acá a las que estuvimos en Desviadas. Es un gusto para mí acompañarles y pues nada, buenas noches. Muchas gracias por estar acá también. Acá a mi izquierda tengo a Yves Chávez, productora y DJ, quien protagoniza el episodio número 3. Buenas noches, Yves. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Dao. Gracias por tenerme aquí. Y bueno, también esta noche está con nosotras Ana Carter, fundadora del grupo musical feminista Claro Oscuro, Mujeres Haciendo Música, y también que es protagonista del episodio número 6, que de hecho salió hoy, ¿verdad? Según nos enteramos. Buenas noches, doña Ana. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, gracias a ustedes jóvenes y estoy muy contenta de estar por acá.
Hoy particularmente hemos estado corriendo un poco porque tuvimos problemas con el guión, problemas con el audio, pero bueno, acá estamos y esperamos que ya todo esté saliendo bien y retomando a la normalidad. Fernanda, tal vez si empezamos un poco hablando de la decisión de nombrar así a la serie, ¿verdad? Es como una apropiación de una palabra. Tal vez si nos puedes contar mejor, ¿verdad? ¿De dónde viene la decisión de nombrar la serie como se nombró? Bueno, esta decisión surge un poco de la mano con las personas encargadas inicialmente del concepto de desviadas. Históricamente se han utilizado palabras en un sentido peyorativo para referirse a grupos que han sido discriminados, marginalizados, y una de las estrategias de estos grupos ha sido también reapropiarse de estos conceptos. Este es el caso de la palabra desviada, de la desviación, ¿verdad? Y aquí tengo que echar al agua a Laura Valenciano, quien es una de las personas que conceptualmente llegó como con este nombre, que más allá que un nombre es un concepto, ¿no? Es el concepto como de apropiarnos de esta palabra y también usarlo a favor nuestro para, ¿verdad? Para nombrar esa transgresión a la norma, a la heteronorma. Y pues sí, ese es un poco el origen del concepto del nombre de la serie. Y contanos también un poco sobre la serie en sí, ¿verdad? ¿Dónde es que se surge? ¿Cuál es la historia detrás? Hay una temporada 1, ¿de qué fue esa temporada 1? Vendrán más, ¿verdad? Contextualizarnos un poco también del proceso creativo detrás de la serie. Ok, bueno, Desviadas nació el año pasado. Se publicó la primera temporada el año pasado. Es un proyecto audiovisual con motivaciones absolutamente activistas y políticas. Se gesta dentro de la línea de trabajo de Acceder, de visibilizar las vivencias de mujeres, personas no binarias, personas queer, que se identifican como lesbianas, bisexuales, pansexuales, en general, pues no heterosexuales, desviadas pues. Y esto surge en el marco del trabajo en proyectos para mejorar, para aportar a la mejoría, ¿verdad? De las vivencias, también como aportar a la reivindicación del derecho a vivir libres de violencia y vivir libres de una vida libre de discriminación, en específico, pues esta población nombrada de mujeres y personas no binarias, que se identifican como lesbianas, bisexuales, pansexuales, no heterosexuales. Y sí, ese es como el resumen de cómo nace el año pasado. ¿De qué se trató el año pasado un poco? Era pues recoger historias de diferentes personas que se sintieran cómodas viviendo con esta, ¿verdad? Como con la etiqueta, qué sé yo, de ser lesbiana, con la etiqueta, más allá de una etiqueta, también como esa identidad, pues, de reivindicarte como lesbiana, como pansexual, lesbiane. ¿Qué pasaba como con estas personas que viven felizmente, que viven bien, ¿verdad? Y esta temporada también quisimos como tener un grupo de personas que contaran con estas características, pero tal vez como un poquito diferente, como con una pizquita de historia también. Uh-huh. Claro, y es algo que también notamos un poco en esta segunda temporada, y bueno, para eso estamos aquí con Ana y Yves, que nos van a contar un poco. En la descripción que en Acceder dan en redes, y a mí me llamó mucho la atención y quería retomar esa frase, describen este conjunto de episodios como que dejan entrever un mosaico de posibilidades, aventuras y metas alcanzadas, no a pesar de su orientación sexual, sino en completa armonía con la misma. ¿Pueden contarnos un poco como de esa oración, ¿verdad? Lo que quiere comunicar con eso y esta idea de empezar a vivir en armonía con la orientación sexual, según lo describen acá un poco en Acceder en sus redes sociales? No sé, Yves o Ana, cualquiera de las dos que guste iniciar. Gracias. Figúrense que yo empecé a sentirme cómoda ya un poco grande. Creo que vivir en un país tan conservador, donde las minorías somos mal vistas, a mí me costó mucho, con una familia muy religiosa y mi propia lesbofobia.
esa que desde chiquillos y chiquillas, como nos dicen que es pecado, que Dios libre, y etcétera. Así que yo empecé a sentirme cómoda bastante grande. Yo creo que ya tenía la mayoría de edad. No los 18, sino los 21, cuando éramos mayores a los 21. Y con el tiempo entendí que ya no importaba lo que me pudiesen decir o me pudiesen perseguir. Además me persiguen por todo, me persiguen por mujer, me persiguen por negra, me persiguen por lesbiana. Es de nunca acabar. Así que enfrentándome a ese sistema, porque me declaré antisistema, pues me fui sintiendo cada vez mejor hasta que pude reconocerme, dejar la lesbofobia de lado y sentirme cómoda y feliz de vivir una vida lésbica. Tal vez sí, si nos contás un poco de eso que mencionaba Ana, ¿no? Como cuando el momento en que una empieza a sentirse cómoda, cómo cambia también el panorama y también todo este tema de la homofobia interiorizada, ¿verdad? Que cómo afecta todo ese proceso que una vive cuando se trata de aceptar su orientación sexual. Bueno, en mi caso había todo un tema porque como mujer trans sí pasa como estás primero lidiando con tu género y después yo siempre había tenido parejas mujeres o que se identificaran como mujeres. Entonces estaba todo el tema de, bueno, pero si soy una mujer, entonces además de ser una mujer, voy a ser una mujer lesbiana. ¿Qué va a pasar? ¿Qué me van a señalar? Hay mucha gente como que habla de que eso es un fetiche y que entonces se ponían como de una forma muy violenta hacia mí. Pero como decía Ana, con el tiempo la verdad una se va apropiando de eso y es como la verdad yo prefiero identificarme así y me gusta y me siento cómoda y me gusta la gente. Entonces yo ya rompí ese como barrera de género. No me incomoda seguir rompiendo, o intento que no me incomode seguir rompiendo más y más barreras que vayan ahí y que me hayan puesto. Cuando hablamos de todos estos temas LGBTIQ+, y los derechos de las personas LGBTIQ+, entra la representación, ¿no? Y creo que se menciona también un poco en algunos de uno de los capítulos. Conversemos eso, ¿no? De lo importante de sentirse representada en distintos espacios o en grandes espacios, ¿no? Ustedes, bueno, como de sus anécdotas, de sus vivencias, ¿cómo es que ven la representación? ¿Cómo estuvo en sus vidas? ¿Y qué tan importante creen que es cuando se tratan de derechos LGBTIQ+? Bueno, yo en mi caso tengo muy pocos recuerdos de representación como tal de mujeres trans y peor de mujeres trans lesbianas. Siempre es como este personaje de comedia prácticamente. Lo ven desde Shrek, Friends y demás. Y después, como ya la primera vez que vi una mujer trans lesbiana que yo recuerde que tenía una vida bien y que la historia no era como necesariamente trágica, fue con la serie Sense8 de Netflix y ahí fue como, ok, sí, digamos, hay otras historias que se pueden contar de gente como yo y desde ahí como a mí también me cambió como, bueno, también quiero ser parte de esas historias diferentes que se cuentan de personas como yo. Tal vez, doña Ana, en su caso, si podemos también hablar de este tema de la representación, especialmente, bueno, usted mencionaba que también le tomó un cierto tiempo, ¿verdad? Todo el tema de la aceptación, ¿cómo se vinculó con el tema de la representación y cómo la ve ahora también? Pienso que he avanzado bastante y cómo represento mi identidad sexual es por medio de un grupo musical. Entonces yo lo hago desde el escenario, claroscuro, mujeres haciendo música, nos abocamos a cantar por los derechos de las mujeres. Sin embargo, todas las personas sabían que el 80% del grupo somos lesbianas. Entonces es lesbianas enfrentando el sistema por medio
por medio de la música, y creo que allí yo me sentí representada y pienso que muchas personas también se sintieron representadas. Así que la música como lenguaje universal creo que nos ayudó mucho, me ayudó mucho. Entonces decían, bueno, ahí va la representante de estas minorías, ¿verdad? Y vamos a seguir. Yo creo que es de nunca acabar esta lucha. Es de nunca acabar porque el país, repito, tan conservador, adelanta y de pronto vamos para atrás porque el sistema nos permite llegar hasta cierto punto. Entonces, todas las luchas de las mujeres lesbianas se dejan hasta acá. Luego nos damos cuenta de que vamos para atrás y eso también depende mucho de los gobiernos, ¿verdad? Entre más derechizado esté el Estado, el gobierno, y más nos atacan y más nos reprimen. Así que en la lucha de no acabar creo que yo misma me sentí representada por mí misma. Y además tratamos de mostrarlo al público que nos acompañaba, pues, o en la radio, en la televisión y tal. Así que creo que por ahí estamos representadas. Nos costó mucho, nos atacaron mucho, que qué hacían lesbianas en el Teatro Nacional, que qué vergüenza, que qué. Y luego con la familia, una parte de la familia nunca estuve de acuerdo, la otra sí, y al final de cuentas, estén o no estén de acuerdo, yo tengo que continuar la vida donde yo me sienta bien, porque si le damos gusto al sistema, pues entonces nos aplasta y nos hace movernos como el sistema quiere, y resulta que de eso no se trata. Y doña Ana señalaba un tema que es como ella vincula su orientación sexual también y la representatividad con la música que hace. En este caso, bueno, vos también te dedicas al arte, a la música. Contabas en tu capítulo cómo es también ahí una plataforma para hacer también un tipo de activismo. Hablabas también de que tu propia existencia también la ves como activismo. Y decís que querés contar historias que a vos te hicieron falta. ¿Puedes comentarnos un poco sobre eso, verdad? Cómo a través de tu trabajo siendo productora, siendo DJ, es que te apropias de esto y puedes contar esas historias que, como decías, a vos te hicieron falta. Cuando yo ya crecí y empecé a investigar sobre historia de clubes y toda esta movida DJ, sí vi como que había mucho de personas de la comunidad LGBT, en donde se fundó una base muy fuerte de este movimiento. Entonces siento que aquí en Costa Rica, aunque sí ha habido ahí bares históricos como La Avispa, por ejemplo, muchos de estos espacios llegan a ser como tomados por personas no LGBT. Entonces al final tenés estos bares donde están tocando, bares gays, donde están tocando DJs heterosexuales, o donde no hay una mujer trans tocando, poniendo la música y demás. Entonces yo como que tomé como misión personal y como meta, como meterme en esos espacios y recordar de cierta forma de que son lugares por los que se luchó desde minorías y que aunque han sido tomados y no es que sea malo, pero han estado ahí de manos de personas no diversas, digamos. Sí siento que es importante como volverlos de nuevo espacios seguros para personas como yo, porque hubo muchos años donde esos eran los espacios seguros. Esos eran los espacios donde te podías explorar, donde podías vestirte y probar si te gustaba estar con chicos, te gustaba estar con chicas, te gustaba vestirte de chica, te gustaba vestirte de chico, te gustaba vestirte algo más, ser un alien, ser lo que sea. Poder estar como en esos espacios y recuperar esos espacios como me parece importante y necesario, porque nuestra existencia por lo general está muy
violentada por tanta gente, que creo que es necesario como tener estos lugares donde podamos ser, explorar y disfrutarnos y reírnos y compartir entre parte de la comunidad de una forma libre y segura. Fernanda, tal vez, bueno, en el día de hoy tenemos representando a dos artistas, parte de la temporada 2, pero tal vez si nos puedes contar un poquito de quiénes son las otras chicas que forman parte de esta temporada y a qué se dedican y qué fue un poco de los temas que señalaron para contextualizar también a las personas que nos están escuchando. Ok, bueno, aparte de Eve y de Ana Carter, el primer episodio es de Gaby Guillén. Gaby Guillén es una futbolista, juega en este momento para Liga Deportiva Alajuelense. Es una gran futbolista. Parte del equipo de producción somos muy fan de ella. Gaby es una mujer que se denomina mujer homosexual. Ella nos contaba su historia de cómo para ella hoy en día ella vive plenamente su vida con su novia, están comprometidas, y hay una cosa acá en Desviadas, y es que uno de los elementos que queríamos siempre como tener ahí, como el mensaje final que alguien se podría llevar si hiciera un resumen, es que hay esperanza. Porque sabemos, como lo decía Ana, vivimos en una sociedad muy conservadora y en un país que, ¿verdad?, que todavía tiene la religión católica en su constitución, pues por supuesto que es un país muy conservador, aunque muchas personas no lo quieran aceptar. Y eso hace que muchas personas, cuando se desvían, ¿verdad?, de la norma, de la heteronorma, por supuesto que son violentadas, son marginalizadas, son sometidas a actos, pueden ser microactos de violencia, como por ejemplo que su propia familia les deje de hablar, les deje medio hablar. Entonces reconocemos en muchas historias de ellas que inicialmente tuvieron rollos internos, rollos familiares, pero que hoy, muchas de ellas, hoy todas tienen una vida pues bonita, plena, viven con sus parejas o, ¿verdad?, lo comparten con sus compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, y ese es el caso de Gaby. Gaby nos decía, o sea, aquí mi prometida viene acá, todo el mundo la quiere, todo el mundo sabe que soy lesbiana. Ese es el caso también de Carla Quesada. Carla Quesada, ella es psicóloga, ella trabaja en una organización de ciudades inclusivas, ¿sí?, del Centro para la Sostenibilidad Urbana. Y Carla, a partir de todo su expertise como psicóloga y también como en el área de lo urbano, Carla nos contaba cómo para ella su experiencia como mujer lesbiana cuando hacía, ¿verdad?, guías en San José, visitas guiadas, ella decía como, ok, yo estoy experimentando la ciudad de una forma muy diferente a personas que no son mujeres, que no son lesbianas, ¿verdad? Y que para ella eso la marcó un montón, y eso hace que hoy ella esté como en el área de inclusión desde donde ella trabaja. Y también una de las cosas que me recuerdo muy bien de la entrevista que ella decía es que uno de sus mayores logros era que todo el mundo en su vida sabía que ella era lesbiana, o sea, ¿verdad? No tener que andar ocultándole a nadie nada. Y Ana Elena Obando, abogada, activista, consultora en temas de derechos humanos, que tal vez por algunas personas que están escuchando el programa pues les sea conocido el nombre de su inicial participación en la colectiva lesbofeminista Las Entendidas a finales de los 80s, principios de los 90s. Ana Elena la entrevistamos también por su trayectoria en el trabajo por los derechos humanos de personas LGBTIQ+. Y bueno, Ana Elena también nos contaba de también su experiencia de vida a partir de nombrarse de forma muy plena como lesbiana, y cómo eso también en su vida amorosa la hizo como disfrutarla montones. Y por último, el quinto episodio es el de una pareja, que es el único episodio que es en pareja, que son Dani y Moni. Dani y Moni están casadas y ellas, bueno, una de las cosas que más
resaltábamos de la entrevista a ellas es que para una de ellas el decir que presentar a su pareja como su esposa era una realización para ella. O sea, ella dice como a mí me encanta, pero me encanta, en vez de decir mi novia, mi esposa. Incluso decía que me llamó mucho la atención que se buscaban el registro para recordarse constantemente. Exactamente. Y ahí es donde nosotras también veíamos como esa conexión con la historia, con la memoria colectiva y con los hitos históricos que hoy hacen que muchas personas puedan disfrutar plenamente o mucho más que antes de derechos humanos, como por ejemplo, ahí veíamos la importancia de haber logrado pues el matrimonio igualitario en Costa Rica. Para algunas personas tal vez esto no era muy importante, pero cuando una ve la entrevista de Dani Moni, una se da cuenta cómo para ellas, para su vida en pareja, es un elemento fundamental de realización amorosa, realización personal. Y esas son las seis historias. Gracias por el resumen. Carla, que es ahora que la presentaba Fernanda, retoma un tema y es el de las redes afectivas. Incluso ella decía, la gente puede llegar a sorprender y cómo las redes también fueron sumamente importantes como en su proceso de aceptación de su orientación sexual. Entonces yo quería hacer la pregunta a ustedes, ¿verdad? También para concientizar un poco de cómo de importancia, pues si ven a veces se siente un proceso solitario de hacer que no se sienta así tanto, ¿verdad? Y cómo esas personas que acompañan el proceso se vuelven fundamentales. Entonces si podemos hablar un poco de eso, ¿no? De estas redes afectivas que suelen acompañar si se tiene el privilegio de tenerlas en los procesos, a veces no, a veces es un proceso sumamente solo, pero bueno, de trabajarlas y concientizar de que es importante tener un acompañamiento. ¿Podemos hablar un poco de eso? Bueno, en el caso mío he tenido la suerte y la dicha del acompañamiento prácticamente desde que me declaré lesbiana. Entonces tengo grupos no solo de apoyo, sino de amor, de amigas, de amigos, que no me dejan, no me sueltan, así que no la pasé muy solitaria. Tal vez allá adolescente, porque cuando somos adolescentes da mucho miedo y nos creemos todo lo que nos dicen en contra y tal, pero ya una vez que me decidí, sigo con esas redes, ¿saben? Tenemos un grupo de amigas centroamericanas que nos vemos cada año y en un país diferente. Este año tocó Costa Rica, por cierto, la semana pasada estuvimos allí en el Caribe Sur. Entonces, esa red personal y amorosa, nos vemos, nos abrazamos, nos pasamos pendientes las unas de las otras, que si pasan un tiempillo y ya no sabemos de ellas, pues las buscamos a ver qué es lo que pasa, si estamos enfermas lo decimos, si estamos tristes, si estamos muy contentas. Y luego en cuanto a las redes sociales, entonces hoy me he unido a varios grupos, ¿verdad? Y siento que esos grupos son bastante de acompañamiento porque ahí leo historias que no solo yo viví, sino que las han vivido muchas personas, y conocer esas nuevas vidas, esas nuevas experiencias de personas que pueden vivir en África o en Australia o en Europa, América, pienso que son muy importantes porque me hacen sentir acompañada, me hacen sentir bien, como apapachada, decimos, ¿verdad? No solo lo real, lo que yo vivo. Además tengo un hermano que también me apapacha y me pregunta y se pelea con nosotros y no pone la música de Bad Bunny, ni pone la música ranchera, ni pone... Cuando yo estoy ahí, eso no se pone, por lo menos en eso colabora el joven. Y ya les digo, vivo bastante acompañada por grupos y bueno, y leo, me meto ahí me uno a varios grupos, ¿verdad? Entonces, en cuanto a las lesbianas, por allí, y en cuanto a la negritud también, ¿verdad? Porque en un tiempo, pues ya sabemos lo que éramos, así que dentro de la negritud también hay gente que ha ido surgiendo, que ha ido educándose. Entonces el meollo también de
de la educación de las mujeres, de la educación de la gente negra, incluidas allí las lesbianas y tal, ha sido muy, 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 no sé si se dirá así, pero como muy acompañador, como muy acompañante, como muy bonito. Y sí, no sé si quieres hablar un poco también del tema de la necesidad de las redes también, que tan importantes se vuelven. Y justo esto, ¿no? A veces veo yo como comentarios de, no sé, pasa mucho creo que las personas LGTBIQ+, como esto de que la familia termina siendo personas no de sangre, que son quienes acompañaron, ¿verdad? Entonces, hablemos un poco de eso, sí. Yo creo que como mis primeras amistades como reales, perdón. Tranquilo. Yo siento que las tengo desde que salí del closet, como gente que está ahí, gente que me busca, gente que llega a mi casa, gente a la que puedo llegar a la casa, como tranquilamente. Sí, como di, soy adulta y en parte es como una vida adulta, pero la confianza y la amistad y el apoyo y la compañía que siento de personas como LGBT es algo que no había experimentado antes y me hace muy feliz y totalmente siento que son mi familia, que tengo bastantes hermanas, que tengo bastantes hermanos también y gente con la que puedo compartir y con la que puedo contar y que hace que todo sea un poquito mejor porque a veces yo misma me doy cuenta, como que me doy cuenta que paso demasiado tiempo con estas personas, entonces siento que el mundo es así. Y después salgo y veo que el mundo no es así, que el mundo es mucho más violento y mucho más difícil, pero está la posibilidad de volver con estas personas, de estar rodeada de estas personas y de como apapacharse, como decía Ana, entre todos e ir saliendo con esto, porque totalmente son mi familia y me hace muy feliz tener esta familia. Claro, nos quedan pocos minutos, el tiempo en radio se va corriendo, pero bueno, quiero aprovechar para que hablemos un poco también de esas deudas históricas que quedan, porque, no sé, se escucha mucho de, bueno, ya está el matrimonio igualitario, ya se acabó, o sea, se acabó, listo, no hay nada pendiente en trabajar, ¿verdad? Y se escucha mucho como en discursos tal vez un poco fuera de la comunidad y todavía dentro de la comunidad, que hay muchos que piensan que con el matrimonio igualitario todo está resuelto y pues se resolvió la violencia, ¿verdad? Entonces quisiéramos que retomáramos en estos últimos 3 minutos, puede ser 1 minuto cada uno, lamentablemente se nos va volando, tal vez desde acceder un poco en tema de política pública, ¿verdad? Que es lo que falta, y ustedes también puede ser desde sus vivencias, qué deudas que están pendientes, ¿verdad? Que todavía falta mucho por trabajar. No sé si tal vez sí para repartir el tiempo. Bueno, yo considero que por ahora no es suficiente cualquier acción que ahorita exista para reivindicar derechos humanos de personas LGBTIQ+, o sea, no es suficiente. Estamos en un contexto de discursos conservadores, de discursos que discriminan, de discursos que excluyen. Esos discursos vienen desde arriba, vienen de lugares con poder político dentro del país, pero también a nivel regional. Entonces, en este momento no es suficiente. Lo que tenemos ahorita no es suficiente y también hay personas activistas que en los últimos días he escuchado un montón, en los últimos meses, y que siempre dicen, lo que tenemos en este momento no hay que darlo por sentado. Hay que cuidar eso porque es posible, ¿verdad? Existe como esa posibilidad de que algo se vaya para atrás. Por ahí un tema surgió, relacionado con el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos este año, en donde dijeron, hey, esto que tal vez estaba alcanzado, lo vamos a hacer para atrás. Entonces, como puntualmente, ¿qué cosas hacen falta? De ahí, pues todo hace falta, sigue haciendo falta que el Estado le provea a las personas esa seguridad de que no van a ser discriminadas, de que sus vidas las van a vivir sin violencia y sin discriminación. Tal vez ustedes pueden decirlo súper rápido y concreto, que ya me están haciendo ojos de controles, entonces, pero no quiero dejar de hablarlo, entonces, adelante. Pues yo pienso igual, yo pienso que la lucha es permanente porque, como decía al principio, de pronto el sistema nos deja llegar hasta acá
y nos devuelve. Así que no podemos dar por sentado nada. Cuando se trata de derechos humanos, no se puede, porque dependiendo de quién nos esté mangoneando, que sea el Estado, la Iglesia, la sociedad, etcétera, y siempre tenemos que estar como ojo al Cristo, se llama. Bueno, porque si lo damos por sentado, como decía la compañera, vamos a perder, y vamos a perder derechos que ya estamos a punto. El proyecto que se presenta en la Asamblea Legislativa de las terapias esas de reconversión, por ejemplo, que lo están viendo los diputados, Dios mío, en este 2022, eso es un retroceso, pero claro, que es a nivel latinoamericano, ¿verdad? Bueno, sí, yo creería como que ocupamos una ley de identidad trans de verdad, como que reconozca el género, que registre el género, porque muchas personas trans son buscadas en el registro, aparecen como masculinas y ya eso los usan para atacarlos. Una ley de identidad trans para infancias también creo que es importante, y como dicen ellas, para nada hay que echar para atrás, porque sí es bastante el esfuerzo y el riesgo que tenemos encima. Muchas gracias por el resumen. Sé que hay mucho que decir, mucho que reclamar, pero bueno, andamos en carreras. Agradezco, a Fernanda, de parte de Acceder, quien fue estuvo a cargo de la producción de esta serie, que es la que estuvimos conversando hoy, Desviades. También a Yves, DJ y productora, quien también protagoniza el episodio 3 de esta serie. Y a doña Ana Carter, que también es cantante, fundadora del grupo musical feminista Claroscuro, Mujeres Haciendo Música, y protagonista también de esta serie. Muchas gracias a las tres por estar presentes, acompañarnos esta noche y tocar estos temas que son muy importantes, que hay que hablar también, y de nuevo espero que podamos tener otro espacio para profundizar. Agradezco también en el control técnico a Sebastián Torres y Víctor Way. Nosotros nos despedimos, recordarles que este lunes es feriado por el Día de la Abolición del Ejército, entonces no tendremos programa, pero nos volvemos a encontrar el martes. Muy buenas noches y gracias por sintonizar. Interferencia. Investigamos, interpretamos y contamos historias. Escúchenos de lunes a viernes a las 6 de la tarde por las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica.